El otro día empezábamos con el estudio acerca de la misericordia de Dios y por hacer un breve resumen, pues una de las cosas que decíamos era que una de las confusiones que muchas veces hay es que se habla, ¿no?, de que en el Antiguo Testamento Dios es un Dios severo y en el Nuevo Testamento un Dios lleno de misericordia y de gracia, pero no es así, ¿no? Se interpreta mal aquella frase estamos bajo la gracia, ¿no?, y no bajo la ley. No hemos podido hablar todo, pero Jesús en su mensaje misericordioso, digamos, pues incluso la ley la eleva a un nivel totalmente distinto, ¿no? Y otra de las cosas que hablábamos también era que el hecho de que Dios tenga misericordia con algunas personas de una manera específica, así como la Biblia lo dice, o sea, con su pueblo, no quería decir que Él deseara el mal de nadie, ni que se gozara en el mal de nadie, ¿no? Él es un Dios que, como hemos visto, es amor, y por tanto un Dios de amor contradeciría eso. También lo que hablábamos era de que había un tipo de misericordia general, que era toda la creación, una misericordia especial, o sea, para los seres humanos, y una misericordia soberana o salvífica, que era la que tenía que ver con nosotros, ¿no? Dios a nosotros, aquellos que somos sus hijos, sus hijas, de alguna manera nos ha dado su misericordia. Luego hablábamos de que la misericordia no es algo que Dios tiene, y explicábamos por qué, pues porque si es algo que tuviera, podía dejar de tenerlo, sin embargo, no es así. La misericordia de Dios nunca comenzó ni nunca terminará, o sea, es eterna. Realmente todos los atributos de Dios, lo hemos explicado el primer día, son eternos. Dios no puede dejar de ser lo que es en ningún momento, ni ha dejado de ser lo que es. Hasta donde se nos explica a nosotros esto, se nos dice que su misericordia, por ejemplo, como lo hemos visto en algunos textos, es eterna. Ahora, incluso el concepto de eternidad a nosotros se nos va de la mente. Yo no puedo entender el concepto de eternidad, porque cuando decimos eternidad, ¿qué es eternidad? Pues algo que no tiene principio ni fin. Claro, si nos vamos hacia el fin, tal vez nos es más fácil entender, ¿no? Una eternidad que no tiene fin, bueno, pues todavía, ¿no? Pero una eternidad que no tiene principio, eso aquí no cabe. ¿Cómo explicar que algo nunca comenzó? No podemos explicarlo, o sea, para nosotros es imposible. Bien, le doy para adelante, simplemente, eso era por algunas cosas. Aquí, ahí, bien. Y ahora llegamos aquí, donde vamos a hablar de la operación de la misericordia de Dios, la operación. O sea, ¿dónde opera? Bueno, la bondad de Dios enfrenta el sufrimiento y la culpa humana. Eso es misericordia. Es decir, la bondad de Dios es aquella cualidad, dijimos, que es el afecto que Dios tiene hacia todos los seres humanos, ¿no? Bien, pues la misericordia de Dios, ¿qué hace? Enfrentar el sufrimiento y la culpa del hombre. Lo enfrenta y se inclina hacia nuestra miseria, ¿no? Esa es la forma que Dios tiene. Todos los hombres son destinatarios de ella, todos los hombres son destinatarios de la misericordia de Dios, eso ya lo hemos visto. Tú estás aquí hoy porque la misericordia de Dios no ha dejado de compadecerse de ti. No estamos aquí hoy por otra razón, por ninguna otra razón. Por ejemplo, en un contexto parecido, Jeremías va a decir, por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos. O sea, si Dios de alguna forma nos retirara su misericordia, pues tendría que caer sobre nosotros pues la del 15, como se dice, ¿no? Pero ante esa miseria humana que tenemos nosotros, ante esa culpa humana, la misericordia enfrenta eso y extiende su amor hacia nosotros. Por eso, algunas traducciones, la misericordia la traducen como amor fiel o como lealtad también. Es curioso, ¿no? Porque vamos a ver, la semana que viene creo que vamos a decir la gracia de Dios, y la gracia de Dios es una palabra que es Gesed. Y la palabra Gesed, nosotros decimos gracia, pero lo que implica es lealtad.
Por eso algunas traducciones, algunas Biblias traducen la palabra gracia en el Antiguo Testamento como amor leal de Dios. Está muy bien traducido de esa manera. Pero gracia también, ¿no? Porque al final el amor leal nosotros no lo merecemos y esa es la gracia también. Bien, la misericordia de Dios perdón, opera en el mentiroso y en un asesino. Cuando decimos que Dios no hace distinción de pecados, tenemos razón al decirlo. Todos los seres humanos estamos alejados de Dios, por tanto, Dios no hace distinción de pecados, o sea, Él extiende su misericordia. Otra cosa es que Él considere igual los pecados, eso es otra cosa, y eso no es así, porque en la misma ley lo tenemos. O sea, Dios cuando da la ley al pueblo, mentir no tenía las mismas consecuencias que matar, ¿entendéis? O sea, si tú mentías, pues podía tener unas consecuencias a la ley. Pero si tú matabas, ¿qué te ocurría? Pues tenías que morir también tú. ¿Me explico? Tengo aquí, pero bueno, gracias. Voy a tener que beber ya que me lo trajo. Bien, ¿me explico con esto? O sea, hay unas consecuencias, pero no son las mismas. Es decir, yo qué sé, pues poniendo hoy día una situación, un esposo que le mienta a su mujer, ¿no? Que le diga, ¿dónde estabas? No, salí tarde de trabajar, ¿no? Y resulta que es mentira. Se ha quedado en el bar con un par de amigos a tomar una cerveza. Bien, eso le miente, ¿no? Le ha mentido. Bien. ¿Dónde has estado? No, he salido tarde de trabajar. Mentira. Ha estado con otra chica en el coche, donde sea. ¿Es lo mismo? No, ni puede tener las mismas consecuencias, ni Dios lo valora de la misma manera. Ahora, cuando pensamos en la misericordia de Dios, sí la Biblia generaliza, en el sentido de decir que la misericordia de Dios es algo que merecemos todos los seres humanos por igual. ¿Por qué la merecemos por igual? Porque ¿qué pecado nos condena a nosotros como seres humanos? No. ¿Qué pecado nos condena como seres humanos? No creer en Cristo. Ese es el pecado que nos condena. Dice, el Espíritu Santo vendrá y convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Dice, de pecado por cuanto no creen en ti. Porque todos los demás pecados son perdonables. Todo lo que tú hagas es perdonable por la sangre de Cristo. Pero si tú no crees en Cristo, ningún pecado puede ser perdonado. ¿Entendéis? Así que esa es la diferencia. La misericordia de Dios es igual para todos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todos la necesitamos por igual. Ahora, otra cosa es cuando bajamos a ese terreno, ¿no? La justicia, o sea, la justicia de Dios ve la iniquidad y tiene que haber juicio, pero la misericordia llevó a Jesús a la cruz. Es decir, cuando hablamos del amor de Dios, por ejemplo, y cuando hablemos de la ira de Dios y del juicio de Dios, vamos a tener que volver a todas estas cosas. ¿Por qué? Pues porque la justicia de Dios no se pasó por alto. No se pasó por alto. La justicia de Dios no puede ser pasada por alto. No, tú no puedes decir, bueno, pues Dios... No. La justicia de Dios se tiene que cumplir. Ahora vamos a ver cómo Dios se las arregló, digamos, para ser justo, igual. Eso lo vamos a ver. Pero la misericordia de Dios llevó a Jesús a la cruz. Lo que decíamos el otro día, ¿no? No es la cruz la que nos trae la misericordia de Dios, sino es la misericordia de Dios la que nos trae la cruz. ¿Recordáis eso que decíamos? Bien. Él es tan rico en misericordia que nadie tiene por qué condenarse. Eso es lo que dice Efesios, ¿no? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su amor por nosotros nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, la misericordia de Dios es tal que nadie tiene que ser perdonado. Dice un teólogo que, hablando de la misericordia de Dios, dice, es como la barricada de Dios en mi camino al infierno, la misericordia de Dios. O
sea, yo voy camino al infierno y la misericordia de Dios es como esa barricada, ¿no? que me impide ir al infierno, ¿no? ¿Por qué? Porque Él ha tenido misericordia, como Pablo dice. Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Dios es rico en misericordia, nos ve en nuestra miseria y ¿qué hace? Amarnos. Por eso hemos distinguido la misericordia y el amor como dos de los atributos de Dios. Pero cada uno tiene que responder a Dios tal como Él ha indicado. Es decir, Dios es un Dios misericordioso, sí, pero Dios ha determinado que ante su oferta de amor y de misericordia, el ser humano tiene que responder también. Tiene que responder, ¿no? Claro, si no dependiera del ser humano, como algunos nos dicen a veces, no, es que no depende del ser humano que se salve. Por ejemplo, hay ciertas doctrinas que dicen, Dios es el que escoge a las personas, ¿no? No se salvan ellas, sino que Dios las escoge. Pues entonces tendrían que ser todos. Porque el Nuevo Testamento que nos dice que Dios no quiere que nadie se pierda. No quiere, pero no puede. Ese es Dios. Dios es un Dios que no quiere que nadie se pierda, pero que no puede hacer nada por eso. No, ¿verdad? Así que eso no puede significar lo que estamos pensando, ¿no? ¿Qué quiere significar? Que Él, en su misericordia es suficiente para todo el mundo. Ahora, cada uno tiene que responder a ese llamado. Eso es lo que en el Nuevo Testamento leemos hasta donde nosotros podemos llegar. Así que hay que alabar a Dios, alabar la misericordia que tuvo, el amor y la piedad y la compasión por mí y por ti. No tenemos otra cosa que hacer sino alabar al Señor por su misericordia hacia nosotros, por su amor, por su piedad. Y le alabo también por las misericordias de la vida, por la vista, por el oído, por el olfato, por la memoria, por el apetito, por la salud, por los amigos, por la familia, por los hermanos y por todas las misericordias de la vida y de la naturaleza. Al final la vida es un acto de la misericordia de Dios. Y las cosas que yo puedo disfrutar, tener, sonreír, aún las luchas, todo, las experiencias, todo es misericordia de Dios hacia mí. Y la Biblia nos invita a alabar al Señor. Ahora, una cosilla, y es, de alguna forma la misericordia de Dios nos habla del sufrimiento de Dios. ¿Por qué? Por ejemplo, Isaías nos dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Está hablando de Israel, ¿no? Y está diciendo, en todas las angustias que Israel sufrió, Dios las sufrió también, las padeció. En todas las angustias de ellos, Él fue angustiado. Bien, pero la pregunta es, ¿cómo puede sufrir un Dios perfecto? ¿Cómo puede sufrir un Dios perfecto? Puesto que para nosotros sufrir significa una debilidad, una pérdida, un desorden en la vida. El sufrimiento no es ordenado, no es fortaleza, todo lo contrario, no indica. ¿Cómo puede sufrir Dios? Aún más, ¿cómo explicamos esto? ¿Cómo explicamos esto? A.W. Tozer, ya os debe de sonar bastante, ¿no? Este autor. A.W. Tozer nos ofrece una brillante solución ante esta pregunta. ¿Cómo explicar el sufrimiento de Dios? Y A.W. Tozer, su contestación es, creedme, brillante. Él dice, no sé cómo explicar esto. Yo digo, un aplauso para él, es que es así, es así. Hay cosas que podemos explicar y hay otras que no, sinceramente no. Yo no lo puedo explicar, me gozo y pienso, bueno Señor, qué bien, tú sufres conmigo y en mis angustias estás conmigo, pero yo no puedo explicar eso. ¿Cómo un Dios perfecto, santo, que no tiene relación con el mal ni con nada, puede sufrir? No lo podemos explicar. Algunos acuden a lo que decíamos el otro día, a
un antropomorfismo, es decir, atribuirle a Dios una característica humana, pero ni aún así podemos explicarlo. Tozer, después de dar algunas explicaciones, dice, no sé cómo explicarlo. Claro, y él dice, solamente sé que la Biblia declara que Dios sufre con sus hijos y que en toda angustia de ellos, Él es angustiado. En su amor y en su misericordia, Él nos lleva y Él los lleva y los prepara y les prepara su lecho cuando están enfermos. Sé, pero no sé cómo es. Porque hay un salmo incluso que dice, ¿no?, que Él mullirá la cama. Cuando habla de la enfermedad, no dice mullir la cama. Mullir la cama es cuando tú tienes que todos los días alisar la cama, prepararla para una persona que está mucho tiempo encamada. Si no se la prepara, se le salen úlceras y todo esto, ¿no? Bien, pues hasta ese detalle llega el Salmo. Él mullirá vuestra cama, vuestro lecho. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Qué siente Él? No lo entendemos. Faber, que Manuel lo conoce, Faber escribió un poema acerca de cómo puede sufrir Dios. Y es muy bonito, ¿no? Es un poema, es cortito, dice, ¿Cómo puedes sufrir tú, oh mi Dios, y ser el Dios que eres? Es oscuridad para mi intelecto, pero sol para mi corazón. Faber dice, ¿cómo puede ser que tú sufras, Señor, siendo el Dios que tú eres? Eso para mi intelecto es oscuridad, pero para mi corazón es sol. Ahí está la misericordia de Dios. Dice Tozer, yo no sé cómo lo hace, pero sé que cuando estoy enfermo, Dios está triste. Y sé que cuando estoy derrotado, Dios sufre junto conmigo. Y sé que en toda mi enfermedad Él prepara mi lecho, porque su nombre es bondad y su nombre es misericordia. Esa es la misericordia de Dios. Él sufre con nosotros. Podríamos decir muchísimos textos en la Biblia que nos lo dice. Explicar cómo lo hace, no lo sabemos, pero sabemos que sí es verdad. La cercanía de la misericordia de Dios es, por ejemplo, el Salmo nos dice, como el Padre se compadece de los hijos. Lo que decíamos, ¿no?, el otro día. Un padre se supone que es alguien que se compadece siempre de sus hijos y eso nos habla de la cercanía de la misericordia de Dios. Ahora, con lo que quiero que terminemos, bueno, cuando llegue el tiempo, ¿no?, pero es con esto, ¿cuál tiene que ser nuestra respuesta a la misericordia de Dios? Hemos hablado bastante de ella y creo que es importante pensar en esto, ¿no? ¿Cuál tiene que ser nuestra respuesta? Primero, nuestra respuesta tiene que ser que la misericordia de Dios moldee nuestra conducta. Moldear la conducta. Por ejemplo, el salmista dice, tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. David se gozó al considerar al considerar la misericordia y el resultado fue andar en su verdad. O sea, cuando David considera que Dios ha sido misericordioso con él, pues lo que a él le provoca es modificar su conducta y vivir de acuerdo a eso. Realmente cuanto más nos ocupemos en la bondad de Dios, más cuidadosos seremos de nuestra obediencia. Cuanto más meditemos en la misericordia de Dios, más cuidadosos vamos a ser en nuestra obediencia, porque más vamos a ver el perdón de Dios y la misericordia que Dios tiene hacia nosotros. Esto ya lo hemos dicho varias veces. Una persona que ante la misericordia de Dios y hacia nosotros y en algún contexto en cuanto al amor de Dios hacia nosotros, una persona que a ver las ailas, como dirían en Galicia, ¿no?, a ver las ailas, a verlas las hay, que diga, bueno, total, como Dios siempre va a ser misericordioso conmigo, pues ya está, ¿qué más da lo que yo haga? O como Dios siempre me va a perdonar, pues yo voy a pedir perdón y ya está. O como no voy a perder la salvación, que ya la tengo asegurada, pues ya está, lo que haga no importa. Eso lo hemos dicho muchas veces, una persona que reflexiona así no ha entendido el Evangelio, no lo ha entendido.
O lo ha entendido a su manera, o sea, hay algo ahí que falla y que no ha entendido. Así que para David, la misericordia de Dios le lleva a moldear la conducta. Segundo, se fortalece la fe y la confianza con la misericordia de Dios. Se fortalece nuestra fe y nuestra confianza. Celebrar su misericordia es mejor que el temor. Por ejemplo, hay un salmo que dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Es mejor vivir en la misericordia de Dios que en el temor a Dios. Es mejor. Vivir en la misericordia te lleva a acercarte a Dios y no a alejarte. Si vives en el temor, vas a alejarte. Si vives en la misericordia de Dios, vas a acercarte. Las limitaciones puestas por el amor y la gracia de Dios son más poderosas para los regenerados que los terrores de su ley. O sea, si nosotros estamos obedeciendo a Dios porque le tenemos miedo o porque tenemos miedo a las circunstancias que nos pasen o por lo que Él nos haga, eso no funciona. Porque la misericordia de Dios va ligada al amor que nosotros le tenemos que tener a Él. Y el amor no se puede forzar. El amor es algo libre. Tú no puedes amar a una persona porque le tengas miedo, harás otra cosa, pero amarla no. Por tanto, cuán precioso, Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. O sea, yo me tengo que amparar en el Señor y bajo la sombra de Él, no porque le tenga miedo, sino todo lo contrario, ¿no? Porque es donde quiero ir, es donde recibo misericordia. Ahora, como digo, si mi idea que tengo es la que decíamos antes, de bueno, como total, la misericordia de Dios me perdona siempre, pues no voy a tener esa sensación de querer ir. Es como cuando nosotros éramos niños y nos portábamos bien, algunas veces nos portábamos bien, pues tú, cuando tu padre llegaba o tu padre estaba, tú querías estar con él, ¿no? Se supone, ¿no? Pero cuando tú hacías algo mal, aunque supieras que tu padre, digamos, te perdonaba, ya no tenías tantas ganas de ir, ¿no? Yo recuerdo que cuando nosotros estábamos allí en el barrio y nosotros estábamos jugando al fútbol o haciendo cosas normales, ¿no? De niños, perdón, cosas normales de niños, mi padre cuando venía de trabajar, pues yo no echaba cuenta si mi padre venía o no. La verdad, me daba igual si venía o no. Si venía, pues iba a saludarle tal, y seguía jugando, lo que sea, ¿no? Pero ya cuando el tiempo fue andando y ya a lo mejor no estábamos jugando al fútbol, sino haciendo otras cosas, ¿qué pasa? Todos los chavales, no solo yo, todos estábamos al loro a ver si venía algún padre, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no estabas haciendo nada bueno y como tu padre apareciera, pues tú no tenías ganas. Pues esto es exactamente el ejemplo, vale, es exactamente el mismo con Dios. Tercero, estimula un espíritu de adoración. La misericordia estimula en nosotros un espíritu de adoración. Dice el salmista: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Yo lo digo y lo sigo diciendo que en las iglesias en las iglesias y en la forma de nosotros entender algunas cosas y de vivir, hemos sido o estamos siendo muy influidos primero por la sociedad y luego por una corriente de enseñanza y de predicación en las iglesias donde todo nos tiene que ir bien y donde Dios está para bendecirnos y para que nos vaya bien en el trabajo y para que nunca estemos enfermos, ni tengamos problemas, ni nada, ¿no? Y eso muchas veces trae frustración. Y a veces parece que en la vida es más importante la vida que la misericordia de Dios. Y David entendió esto perfectamente, que su misericordia es mejor que la vida, mejor que la vida. Y esto debería ser nuestra actitud también,
Frente a las circunstancias de la vida, Dios es lo primero. La misericordia de Dios es lo primero. O sea, si yo tengo que valorar mi vida, por ejemplo, ¿no? Hoy por hoy, si yo tengo que valorar mi vida y mis circunstancias, ¿qué balance hago? ¿Qué balance hago yo de mi vida y de mis circunstancias? ¿No? Si soy capaz de ser consciente de mi miseria y ver su misericordia, ¿cómo no alabarle? ¿Cómo no alabarle? ¿Recordáis la parábola del publicano y el pecador? Vamos a leerla solo un momento. Lucas capítulo 18, versículo 9. El versículo 9 ya te aclara lo que Jesús quiere, ya te aclara lo que Jesús está. A veces las parábolas las aclaran, ¿no? Al principio. Dice el 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Confiaban en sí mismos como justos. Claro, esto es lo opuesto a vivir en la misericordia. Si yo soy consciente de la misericordia de Dios, ¿cómo voy a pensar que soy justo? Pero bueno, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. O sea, uno bueno y uno malo, digamos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Bien, lo que dice este hombre se lo está diciendo a sí mismo. A mí es lo que más me llama, una de las cosas que más me llama la atención de la parábola, ¿no? Este hombre estaba orando al Señor, supuestamente diciendo esto, pero estaba orando consigo mismo. O sea, Dios estaba... Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y cualquiera que se humilla será enaltecido. Estimula el espíritu de adoración. Cuando nosotros somos conscientes de nuestra miseria, podremos ver la misericordia de Dios en nuestra vida y tener un espíritu de adoración, y cuando elevemos nuestras oraciones al Señor, Él las escuchará. Cuarto, es medicina cuando estamos abatidos. La misericordia de Dios es medicina cuando estamos abatidos. Dice el Salmo 119, sea ahora tu misericordia para consolarme. Sea ahora tu misericordia para consolarme. Y fue así con Cristo en su angustia también. Cristo en su angustia se consoló, se refugió en la misericordia del Padre. Avancemos. Quinto, debe ser nuestra súplica en oración la misericordia. El Salmo dice, vivifícame conforme a tu misericordia. Vivifícame conforme a tu misericordia. Por ejemplo, David apeló a este atributo divino para conseguir nueva fuerza y nuevo ánimo. Nueva fuerza y nuevo ánimo. Vivifícame, o sea, dame vida, ¿no? Levántame, restáurame, dame salud. Todo eso tiene que ver, ¿no? Una persona, ¿dónde? Conforme a tu misericordia. ¿Vale? La palabra de Dios, que es el tema del Salmo 119, nos transmite la misericordia de Dios. Y yo, pues, cada vez que oro, suplico su misericordia. Que Él me vivifique en su misericordia, ¿no? Esto es muy diferente. Seguimos con la serie de doctrinas y de a veces cosas que hay, ¿no? Como la oración como algo donde yo le estoy exigiendo a Dios que Dios haga tal cosa. Y si no, pues entonces no tengo fe para pedírselo. Yo siempre lo cuento, cuando nosotros estuvimos en Quintanar, había una chica, Mari Carmen, que tenía una enfermedad grave, degenerativa. No sé yo ahora si esa persona
está con el Señor ya o no lo sé, pero una enfermedad degenerativa, y ella iba a una iglesia antes donde le decían que tenía que tener fe para sanarse. Y donde en muchas ocasiones durante el culto la sacaban adelante, ella estaba en silla de ruedas, ¿no? La sacaban adelante para sanarla, ¿no? Y no se sanaba, ¿no? Y eso le creó un trauma muy grande a ella. ¿Por qué? Pues porque ella oraba, ¿no? Y decía, Dios mío, pues si alguien tiene fe, soy yo. Pero ella recibía el mensaje de que la que no tenía fe era ella. Pero ella decía, pero Dios mío, si alguien tengo fe soy yo, en el sentido de que si alguien cree que tú me puedes levantar, soy yo, no alguien. No sé si entendéis lo que ella quería decir. Pero él, o sea, vivifícame conforme a tu misericordia. Siguiente, es clave cuando caemos la misericordia de Dios. Es clave cuando caemos. Salmo 51, David dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a tu misericordia. Esto es clave. Es clave cuando caemos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Esta debe ser siempre nuestra oración. Caigamos o no, porque siempre necesitamos su misericordia. Yo no puedo pretender no caer y jactarme porque no he caído, porque aún ahí necesito su misericordia. O dejar de jactarme porque he caído y entonces ahí necesito su misericordia. No, es siempre cuando yo necesito su misericordia. Porque si yo no he caído y voy delante de Dios y digo, Señor, pues fíjate tú que yo no he caído. No. Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Seremos como el fariseo. Rápido. El 8, la misericordia nos atrae hacia Él. Nos atrae hacia Él. No debemos temer contarle a Dios nuestros problemas nunca. No debemos temer contárselos. Es como, Dios me va a perdonar, Dios va a tener un día más misericordia de mí. Esa puede ser a veces nuestro sentimiento, ¿no? Nuestra sensación. Bien, eso puede ser correcto tener esta sensación y este pensamiento. De, Señor, ¿tendrás tú una vez más misericordia de mí? Pero yo sospecho que cuando ese sentimiento viene a veces a nosotros, es por una razón. Y es porque posiblemente nos hemos pasado de la raya. Y entonces, bueno, a ver si Dios... Muchas veces es porque tenemos ese sentimiento, ¿no? ¿Otra vez más voy a ir a Dios con esto? Si le había dicho a Dios que no lo iba a hacer, ¿otra vez más? Si el lunes le había prometido, el domingo estaba en el culto y el Señor me habló y le he dicho, no Señor, se acabó esto. ¿Y otra vez voy yo a ir? Cuando yo le he prometido, otra vez he fallado en esto. Y es un poco ese sentimiento, ¿no?, que hay, que en parte es lógico y es humano este sentimiento, pero debemos de luchar contra eso. Por ejemplo, Juan habla de que cómo tenemos que vivir para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Es como que cuando, pongamos un ejemplo claro también en la Biblia, cuando Adán está bien, habla con Dios y está con Dios sin problema, pero cuando está mal, ya se esconde. Y Dios viene, ¿y dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? No es que Dios no supiera dónde estaba, ¿no? Sino, Adán, ¿dónde estás? Y él tenía esa sensación, ¿no? Esa sensación que es normal por parte de nosotros. Pero aún con todo esto, aún teniendo ese sentimiento de una forma correcta, o teniendo este sentimiento porque nos hemos pasado, no debemos temer contarle todos nuestros problemas a Él. Sea cual sea la circunstancia, siempre
es lo mejor acudir a Él. Te hayas pasado de la raya o te hayas equivocado una vez, lo mejor siempre es acudir a Él. Y su misericordia siempre tiene que ser para nosotros ese imán que nos atraiga hacia Él. Bueno, pues ¿a quién voy a ir? Si estoy mal, ¿a quién no voy a ir? ¿A quién? O sea, ¿a quién? Como diría el salmista, ¿no? ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. No nos dejemos engañar por Satanás, que nos va a decir, bueno, ¿vas a ir a Dios otra vez a pedirle perdón? ¿Vas a ir otra vez a Dios a pedirle misericordia? Pero es que explicamos la semana pasada, la misericordia de Dios es infinita y lo abarca todo. Por tanto, cada vez que yo vaya a Él, Él extenderá su misericordia. Él nunca va a ser alguien que diga, ¿otra vez? Eso somos nosotros, porque nuestra misericordia, nuestro perdón y nuestro amor no es infinito, pero el de Él sí. El de Él sí. Así que, sea cual sea nuestra situación, acudamos que la misericordia nos atraiga hacia Él. Precisamente la palabra misericordia está ahí, ¿no? En que Dios inclina su corazón hacia nuestra miseria. Esa es la palabra. Dios inclina su corazón hacia nuestra miseria. Otra de los derivados en el Antiguo Testamento de misericordia es tener compasión en el sentido del sentimiento que una madre tiene con un hijo que lleva dentro. También es el sentimiento ese que lleva, ¿no? Una madre, en Galicia nosotros decimos una frase famosa en Galicia, ¿no? Que es un anai é un anai inda que sea unha silva. No os habéis enterado, pero bueno. El refrán dice, una madre es una madre aunque sea un tojo. Una silva es un tojo, ¿no? Una planta que pincha, un tojo, digamos, ¿no? O sea, una madre es una madre aunque sea un tojo. Eso es un dicho gallego, en el sentido de que, aunque sea muy mala una madre, es una madre siempre. Así que cuando el Antiguo Testamento habla de la misericordia de Dios, lleva este componente, ¿no? De que Dios es su compasión hacia nosotros. Su misericordia es como la que siente una madre que lleva en las entrañas a un hijo. ¿Cómo le va a decir? Luego, si os fijáis, la Biblia usa este ejemplo. Aunque mi padre y mi madre me abandonaren, que esto es raro ya, ¿no? Con todo, Dios me recibirá. O cuando dice que como una gallina quise juntar, o sea, hay muchas expresiones que habla de eso, ¿no? Como Dios, en su misericordia, no es solamente un sentimiento, ¿no? Sino que es una decisión por su parte. Somos parte de Él, somos su creación. Y lo que dijimos en Romanos también la semana pasada, cuando Él dice, si fuimos amados, cuando Pablo dice, ¿no? En Romanos 8, si fuimos amados cuando éramos enemigos de Dios, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos? Por tanto, la misericordia tiene siempre que ser un imán para nosotros, atraernos hacia Él. Da igual cómo estemos, da igual las veces que hayamos caído, las veces que nos hayamos equivocado, da igual nuestra necedad, nuestra torpeza, da igual. Leímos el texto de Oseas 11, cuando Dios está diciendo, aquí hay un pueblo que cuando era un muchacho yo lo amé. Y cuanto más yo los amaba, peor. Cuanto más yo los amaba, me llamaban el Altísimo, pero ninguno me quería enaltecer. Y luego Dios dice, ¿cómo te voy a abandonar? O sea, ¿cómo te voy a abandonar? Dice, mi corazón se inflama dentro de mí. Ahí está la misericordia de Dios, siempre para nosotros. Insisto, esto que hablamos no es una excusa para que vivamos como nos da la gana. Insisto, no es una excusa para que vivamos como nos da la gana. Pero también digo que si aún vivimos como nos da la gana, la misericordia de Dios está ahí. Ahí sigue estando. ¿Me explico? Él está familiarizado con nuestros dolores en los cielos, sigue recordando tus lágrimas y tus sufrimientos. Él
sabe todo de ti. Sí, Él sabe todo. Él sabe todo. Bueno, las innumerables bendiciones de Dios para el cristiano. Por ejemplo, las Escrituras hablan de la multitud de tus piedades. Y dice, ¿quién es capaz de contarlas? El salmista dijo, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. La Biblia habla de dos cosas en cuanto a la misericordia de Dios, de lo incontable que es la misericordia de Dios y de lo preciosa que es también. Es imposible expresarlo adecuadamente escribiendo o hablando de ella. Como decíamos al principio con Tozer, ¿no? ¿Cómo explicar estas cosas? Pues no se pueden. Por ejemplo, el Salmo 16, que lo tenéis ahí escrito, 16, 7, 6 y 7, dice, yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina a ti mi oído, escucha mi palabra, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra y de los que se levantan contra ellos. Al salmista, ¿qué es lo maravilloso de las misericordias de Dios? Que tú salvas a los que se refugian en Él. Dice Tozer, maravilloso es que alguien tan infinitamente superior a nosotros, tan inconcebiblemente glorioso, tan inefablemente santo, no solo note tales gusanos de la tierra, sino que también ponga su corazón en ellos, entregue a su Hijo por ellos, envíe su Espíritu para morar en ellos, y también que soporte todas sus imperfecciones y caprichos, para no retirarles nunca su tierna misericordia. O sea, es que si te pones a pensar simplemente en esto, ¿cuánta misericordia Dios nos ha dado? ¿Cuántas cosas por la misericordia de Dios no tenemos en nuestra vida como hijos, hijas de Dios? Como hemos dicho, lo tenemos todo. Lo tenemos todo, ya no nos hace falta nada más. La misericordia del Señor nunca es quitada de sus hijos, aunque podamos sentir otra cosa. A veces nosotros sentimos, ¿verdad?, que bueno, a ver qué va a pasar o lo que sea, pero Romanos 8:39 dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y leamos un momento Isaías 54:10. Isaías 54:10. Me encanta este versículo. Isaías 54:10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, que tiene misericordia de ti. O sea, se podrá mover y caer todo, pero la misericordia de Dios no. Y más y menos con el pacto que ha sido ratificado a través de la sangre de Cristo a nuestro favor. Como yo lo he mencionado a veces, creo que él habla habla de Cristo, ¿no? Pero es aplicable, ¿no? Spurgeon, ¿no? Cuando Spurgeon decía, esa frase famosa de él, que decía que los problemas y las dificultades de la vida, y él lo decía en ese contexto, y él hablaba pone una figura, ¿no? Dice, las tormentas y las olas no hacen otra cosa que empujarme hacia la roca de la eternidad, que es Cristo. O sea, al final, todo en la vida te va empujando ¿a qué? A su misericordia y a su amor. Por tanto, estamos seguros de que Jehová mandará su misericordia y de noche su cántico estará conmigo, como dice el Salmo, ¿no? Él no solo nos da su misericordia, sino que por decreto
dada por su compromiso con nosotros. Por la mañana Jehová mandará su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. O sea, un día más tengo que enfrentar, Dios manda su misericordia. O como David dijo en el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia. Los expertos en hebreo nos dicen que ahí el sentido es, ciertamente el bien y la misericordia me perseguirán. Me perseguirán. Y si lo comparamos con un texto que hay en Deuteronomio 28, efectivamente habla de que las bendiciones de Dios te perseguirán. Ciertamente el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida. Y cuando Dios persigue, ¿qué hace? Te alcanza. ¿O somos más rápidos que Dios? No, o sea, en la figura, ¿no? Si Él te está persiguiendo, no tienes dónde escapar. Él te va a alcanzar. Pues igual, ¿no? Su bien, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, dice David. Y si ponemos en contexto, que al menos así lo entiendo yo y muchos, que David está escribiendo el Salmo 23 al final de su vida, simplemente lo que está haciendo es un recordatorio de que el bien y la misericordia lo han perseguido toda su vida. A pesar de sus luchas, a pesar de las batallas que tuvo, de los problemas, de sus equivocaciones, que fueron algunas gordas, el bien y la misericordia de Dios lo persiguieron siempre. Siempre estuvo ahí Dios con él. Cuando tuvo que escapar de su hijo, Dios estuvo con él. Cuando tuvo que escapar de Absalón, Dios estuvo con él. Aun cuando pecó con Betsabé, Dios tuvo misericordia de él. Cuando tuvo que estar tanto tiempo fuera, escapado, dice él en el Salmo 23, bueno, ya lo tratamos en su momento, dice él, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y es Dios aderezó mesa y David pudo volver a Jerusalén otra vez. Y delante de sus angustiadores, de aquellos que le decían, Dios no te va a bendecir más en la vida, ahí sentados con él, ¿no? En presencia, Dios trayéndolo. Esa es la misericordia de Dios. Salmo 23 es una ilustración fantástica para hablar de lo que significa la misericordia de Dios en la vida de cualquier hijo o hija de Dios. Así que alabamos a Dios por su misericordia. En cuanto a la salvación, pero en cuanto a las misericordias de Dios también cada día. Hay tantas cosas, ¿no?, que Dios en su misericordia nos da cada día. Disfrutemos de ellas, disfrutemos. Si lees con cuidado el libro de Eclesiastés, verás ese consejo de parte de Salomón. Dice, ten cuidado de las cosas porque al final cuando te centras en una cosa, eso puede ser un ídolo para ti y andar corriendo detrás de eso, dice Salomón, ¿no? Y si tú andas corriendo detrás de eso, es como andar corriendo detrás de ¿qué? Del viento. Nunca lo alcanzas. Pero hay otra forma, dice él. He visto que también el hombre, que Dios ha bendecido al hombre, y que no hay mejor que coma, beba y disfrute de lo que Dios le ha dado. Ahí también Dios está, dice Salomón. Así que cada cosa que podemos disfrutar cada día es también la misericordia de Dios sobre nosotros, ¿no? Y también la misericordia de Dios, en tercer lugar, nos sirve para cuando no andamos bien, pues nunca dejemos de acudir a ella, porque siempre en ella vamos a encontrar refugio. Dice, con razón, decía el Salmo, ¿no? Con razón los hijos de Dios se amparan bajo las alas. Claro, ¿cómo no? ¿A dónde acudir? ¿Dónde acudir? Como Pablo dice, ¿no? Hay alguien que... ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Hay alguien que acusa a los escogidos de Dios. ¿Quién los condenará? Hay alguien que estaría feliz de condenarlos. Pero Pablo dice
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que justifica. ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Cristo es el que nos salvó. Así que, ¿a qué brazos vamos a acudir? Pues a los brazos misericordiosos de Dios, siempre, ni lo dudemos un minuto, ni un segundo lo dudemos. Siempre será la mejor opción, siempre, porque su misericordia es infinita. Amén. Muy bien, ¿alguna pregunta?